Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, Carmen García de Andrés. ¿Qué está pasando en el mundo social? En el 15º aniversario del programa Talento Solidario, la Fundación Botín ha presentado un informe que demuestra que el sector social español es hoy más fuerte, sostenible e innovador que hace 15 años. Para visibilizar su papel en el desarrollo del país, también ha lanzado una campaña junto a la plataforma del tercer sector. Al hilo de todo esto, en este nuevo episodio de las preguntas de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, director general, conversa con Carmen García de Andrés, presidenta de la Fundación Tomillo, sobre el valor de las entidades sociales, su profesionalización y la importancia de medir su impacto. Bueno, Carmen, ¿es verdad que las fundaciones, las organizaciones sociales, las ONGs, ¿te acuerdas que es lo que llamábamos antes, hemos pasado de moda? Ya no importamos, y sobre todo a los jóvenes. Bueno, hombre, tampoco creo que vengamos de estar muy de moda. ¿No? No. ¿Tú crees que no? Creo que ha habido unos años muy importantes en España donde todo el tejido social se ha ido desarrollando y es verdad que ahí podrías hablar un poco de una moda. Pero no, tienes razón en que con los jóvenes, las ONGs no tenemos una conexión como la hubo en los años 80, con nosotros siendo claro, jóvenes. Claro, con nosotros. Yo no quiero elevar mi experiencia a categoría, pero yo recuerdo en la universidad lo de estar en una ONG, cooperación, aquello molaba, ¿no? Ahora no. De hecho, ahora fíjate, no. vengo de una reunión esta mañana precisamente del tema de jóvenes y ONGs y cómo nos relacionamos, y el dato que me han dado es que en una muestra tampoco muy grande, pero bueno, suficiente, la valoración media de los jóvenes sobre las ONGs es de un 5 con poco. Sobre 10. Sobre 10. O sea, que estamos raspando el aprobado. Pero fíjate, a mí ya que me valoren me hace ilusión, porque mi sensación es que no saben que existimos. O sea, que no nos tienen en cuenta. Y de nuevo, no quiero ponerme cenizo, ¿eh? Yo creo que hay muchas cosas muy buenas y que tenemos mucho por hacer, pero mucho ganado. Pero que ya no formamos parte del mundo, de su mundo. No, yo creo que sí, y de hecho yo creo que hay un problema más en el cómo que en el qué. Es decir, yo creo que hay un problema de cómo nos relacionamos con los jóvenes, las entidades sociales, las ONGs, las fundaciones, cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, cómo les contamos quiénes somos, porque cuando luego entran y conectan con la causa, yo creo que los jóvenes de hoy, las mismas causas por las que nosotros existimos, ellos sí están activados y lo hemos visto. Y en muchos casos más que nosotros. Y mucho más que nosotros. Y con muchísima agilidad, con mucha flexibilidad. Precisamente yo creo que con esos elementos que son la causa por la que no conectan con nosotros, ¿no? Porque nos perciben mucho más rígidos, mucho más formales, mucho más burocratizados. Y eso, sí. Pero es curioso porque objetivamente no lo estamos. Es decir, yo tengo la sensación de que el sector social en España es más divertido, colabora más, hace cosas más chulas, está más abierto. ¿O no tienes esa sensación? Yo no. Ahí estoy siendo yo demasiado optimista. Yo creo que yo ahí discrepo un poco. ¿Sí? Mi percepción es que hemos entrado en un balance en el que éramos unos flower power y todo valía, a de repente pues un estado del bienestar en el que el sector no lucrativo cumple un rol que de alguna manera está ya relacionado también con misiones sociales de la propia administración pública. El concepto de ONG en sí mismo es bastante perverso, en mi opinión, porque eso de no gubernamental, definirte por lo que no eres y no por lo que eres. Pero esto pasa también en el mundo empresarial. O sea, yo creo que también la desconexión de los jóvenes muchas veces con el mundo laboral y que empiezan a trabajar y al cabo de 3 años dicen, espera, que me lo voy a pensar, me voy a ir a casa a pensar un poco si este trabajo me gusta o no, sin tener otro. Ya. Eso ocurre también en el mundo empresarial. Pero en cualquier caso, de esta desconexión, tú entonces, por lo que te entiendo, si es que se pudiera hablar de culpas, que no es culpa, la culpa sería más nuestra y especialmente de comunicación. ¿O no? Hombre, yo no diría de comunicación solo, es un tema de los cómo, es un tema de cómo
te aproximas a tu labor como ONG y cómo esa aproximación es entendida por el joven. No solo cómo te comunicas con el joven, sino cómo te manifiestas tú como entidad social, como institución, qué cuentas de ti, cómo presentas tu causa. O sea, que es también la forma de ser. La forma de ser, no es solo cómo te comunicas. Yo creo que no es un tema solo, digamos, de verbalizarnos, sino es un tema de actuar, de, oye, si aparece un joven y quiere hacer voluntariado, entra, métele en el aula, métele en el charco, y ya cuando salga emocionado porque la causa le mueve, porque cómo lo haces le mueve, entonces ya rellenas los papeles, haces pero es que si no, es como jarros de agua fría sobre esa motivación, ¿no? Yo creo que eso es parte. Es importante escuchar esto de Carmen. Carmen es una de las, al menos internamente en este mundillo del sector social, porque no salimos mucho hacia afuera, no somos más muy conocidos. Este pequeño mundillo. Este pequeño mundo es una de las personas que a mi juicio tiene más autoridad, tiene más autoritas, admirada por todos, preside desde 2008, ¿no? Sí. La Fundación Tomillo, que es una de esas instituciones modelo y referencia para muchos de nosotros. Luego hablaremos de ello porque es una fundación para dar segundas oportunidades o terceras oportunidades a gente desfavorecida. Carmen ha hecho muchísimas más cosas. Antes de eso, estuviste, me parece que son 23 años en PricewaterhouseCoopers, ¿no? Sí. Con lo cual también viene de otro mundo. Y también una fundación que a mi juicio, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, tiene un puntito híbrido también, porque o sea, no hacéis filantropía, no dais dinero a otros, hacéis también una buena parte de actividad que tiene un componente empresarial también. Bueno, tenemos un origen, sí, híbrido. Yo siempre digo que somos una fundación que nos gestionamos con un modelo casi de empresa familiar, aunque no somos una fundación de empresa. Pero bueno, el fundador viene del mundo empresarial, de la empresa familiar, y muchos de los protocolos y de la mirada tienen que ver con la empresa familiar. Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante al venir de la empresa familiar o tener un perfil, ¿no?, de empresa familiar, es que tiene una mirada de largo plazo. Y eso me parece que es muy interesante. No es una empresa que esté apurada por el ejercicio anual, sino por el largo recorrido. Y yo creo que la Fundación tiene esa mirada de largo plazo también, y de hecho por eso hemos hecho 40 años y ahí seguimos, ¿no? Y hemos tenido pues una evolución, pues como casi todo el sector, de mucho crecimiento desde cero, y ahora estamos en una fase de enfocarnos y de recogernos un poco para ser tener un impacto mayor en lo que hacemos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sector social, Carmen? ¿O el tercer sector? ¿O cómo te gusta llamar a esta cosa en la que estamos? Si es que se la puede llamar, se la puede definir. Pues ese es uno de los problemas, porque el ser humano conoce las cosas por cómo las nombra, ¿no? Y empezar por decir, pues eres una entidad no lucrativa, o eres una no gubernamental, o eres una... Y social, el concepto social también... ¿No te gusta? A mí me gusta, pero muchas veces se percibe como parcial. Se ¿Parcial percibe en qué como... sentido? Bueno, pues porque, por ejemplo, pues en el sector social, pues a veces hay gente que no entiende que están las medioambientales, porque son medioambientales, no son sociales. O sea, organizaciones sociales medioambientales. Exacto. Bueno, pasa, por ejemplo, Claro, con el mundo de la cultura. Yo recuerdo que el mundo de la cultura, en alguna convocatoria pública de hace mucho tiempo, era que no podíamos entrar porque no éramos social. Y digo, pero ¿qué me está usted diciendo? Claro. ¿Pero cómo que lo cultural no es social? Claro, entonces a veces... El Centro Botín es igual de social que la Cruz Roja, perdóneme usted. Está claro, pero no siempre el propio sector se percibe a sí mismo como un concepto social omniabarcante, ¿no? ¿Tú cómo lo llamas? Yo suelo llamarlo no lucrativo. O sea, tú eres el sector no lucrativo. El sector no lucrativo o entidades no lucrativas, suelo llamarlo así. ¿Y qué está dentro de ahí y qué no está dentro de ahí, Carmen? Pues yo creo que ahí está toda entidad que, de alguna manera, que no pretende retribuir el capital. Es decir, que pretende hacer, pero no pretende yo digo a veces que la diferencia está en el balance.
no en la cuenta de pérdidas y ganancias. Esto es mi vida anterior que me sale de vez en cuando. Yo con los balances me manejo regular. Bueno, pero que te quiero decir que el balance de una empresa pues tiene que ser muy sólido y tiene que responder a la retribución del capital, a quien ha puesto su inversión. Y ahora, hasta ahora, las entidades no lucrativas, pues ya nos hemos aprendido eso de que la cuenta de pérdidas y ganancias nos tiene que cuadrar y tenemos que ser sostenibles, pero no tenemos un accionista a quien retribuir financieramente. Ahora ya estamos en fases de impacto social, de otros conceptos. Esa sería la diferencia. Esa sería para mí la diferencia. Pero, por ejemplo, no lo que hacen desde las administraciones públicas tampoco tienen que hacerlo. Tampoco tienen que hacerlo, por eso. Bueno, estoy hablando, claro, la diferencia entre eso y una empresa, pero con el sector... Pues yo creo que con el sector público la diferencia está en el grado de permeabilización, el grado de... O sea, cómo baja al individuo. Yo creo que las entidades... nosotros bajamos más. Nosotros bajamos más. Yo creo que tenemos una capacidad de permear en el tejido social, en la sociedad civil, que muchas veces la administración, que tiene una autoritas impuesta, o potestas más bien, ¿no? Pues genera miedos, genera una distancia, y esa capacidad que el sector no lucrativo, en las entidades no lucrativas tenemos de aproximarnos a los individuos en la sociedad civil, no lo tiene la administración pública, con independencia de que tampoco en principio tenga alguien a quien pagar un dividendo, ¿no?, por su capital. Es que esto no te sorprenderá porque lo hemos hablado ya bastantes veces, ¿no? Y no quiero que quede muy friki, porque a lo mejor para la gente que no es del mundo social esto es un rollo. Yo creo que es importante, aunque a lo mejor sea un poco rollo, ¿no? ¿Sabes que desde la Fundación tenemos un poco la teoría de que deberíamos superar esta idea de sector social público o privado y que no tiene mucho sentido tratar a una entidad de manera diferente porque pertenezca a uno de estos sectores y no al otro, sino que lo que habría que mirar es, viniendo el dinero que tengas, ¿cuál es el cambio social que logras? ¿Qué impacto social tienes? A lo mejor un colegio privado, pues si lo hace bien y si cobra un precio justo y retribuye bien a sus profesores y hace una labor social, debería estar igual de considerado que uno público o una fundación que invierte en empresas. ¿Estoy diciendo locuras? Si las estoy diciendo, dímelo. O sea, yo creo que cuando... Lo que pasa es que entras en un terreno muy complicado, porque tratar... ¿Qué significa ser tratado igual? Bueno, desde el punto de vista impositivo, claro, desde el punto de vista de las convocatorias, que si son para entidades públicas o privadas, todos los fondos estos todo el plan de recuperación y resiliencia. Hombre, yo creo que el terreno fiscal es un terreno complejo, y te lo digo con cierto conocimiento. Yo creo que hay un cierto sistema de control. Es un terreno complicado, porque no es ser tratados igual en qué faceta de todos los tratamientos que nos aplican a los distintos agentes. Yo creo que eso da para muchos podcasts separados, pero es verdad que la verticalidad de los silos donde estamos organizados, el primer, segundo, tercer y hasta cuarto sector, ¿no?, que sería este sector nuevo, emergente, del impacto social, de la... O sea, tú lo consideras como un cuarto sector. O sea, yo quitaría los límites entre fronteras, los límites entre sectores, y tú añadirías uno. Bueno, de hecho es que se habla del cuarto sector. Pues es la primera vez que lo oigo hablar. Sí, pues el cuarto sector es el sector empresarial no lucrativo. Es decir, es la empresa social, es la cooperativa social, es Mondragón, o sea, es entidades que operan en el mundo empresarial, pero que no tienen una vocación de generar un retorno para el accionista, sino pues son modelos cooperativos, modelos B Corp, modelos más sociales en el plano empresarial. O sea, que tú te sientes a gusto en este... O sea, yo tampoco es que no me sienta a gusto, pero me parece una discusión más conceptual que práctica. Es conceptual. Pero a veces es que no me acabo de ver. No, pero es verdad que las fronteras poco a poco se van diluyendo. Poco a poco se van diluyendo. Y yo creo que el proceso y el camino es que se diluyan más, que se
transparenten más. No tiene sentido que ante una convocatoria para hacer algo que requiere una organización empresarial, requiere una ordenación de recursos, una ordenación de personas, eso no lo pueda realizar una empresa. Otra cosa es que tú en el pliego digas, bueno, pues usted es una empresa que tiene que tener ciertas características, ¿no? O en sus estatutos tiene que decir que dedica una parte a tal o lo que sea, ¿no? Muchos países, desde el punto de vista fiscal, los beneficios no distribuidos tributan mucho menos que los distribuidos. Es decir, que también hay muchos elementos por el mundo ya. Y es verdad que tenemos que tener cuidado, porque yo creo que uno de los problemas, antes decías que no era solo comunicación, pero seguimos teniendo un problema de imagen, que a mí me sigue sorprendiendo cuando gente, que además conoce bien lo que hago, dice, no, si es que las fundaciones están para evadir impuestos. A mí hasta me cuesta encontrar el cómo se ha podido llegar a esa conclusión, de verdad te lo digo, ¿eh? ¿De dónde puede venir eso? Porque es verdad que ha habido algunos ejemplos, pero tampoco era para evadir impuestos exactamente. Esto es una de esas cosas, ¿no? de las posverdades, claro, que no conseguimos luchar contra ellos. ¿Qué podemos hacer? Porque es verdad que hay algún abuso de la figura, pero como hay abusos de la figura en sociedades, o sea, hay abusos en todas partes. Tampoco hay tantos. ¿A ti no te pasa que encontramos un montón de gente que a mitad de su carrera profesional, cuando ya a lo mejor ha solucionado las necesidades básicas, económicas, sus hijos empiezan a ser mayores, mucha gente que quiere venir al mundo de las fundaciones a trabajar? ¿No te pasa? A mí me pasa muchísimo, claro, que te enamoras del poder hacer algo que profesionalmente es un reto, que te pagan a final de mes, y que además te dedicas a hacer cosas buenas que tienen un impacto social en personas concretas. Siempre lo decimos, tenemos los trabajos más bonitos del mundo. No son tan bonitos como parecen desde fuera, porque luego siempre hay líos, ¿no? Sí. Pero es una preciosidad. Bueno, a mí me lo parece. Yo me he venido del mundo empresarial más heavy duty, ¿no? Más puro, a la Fundación Tomillo, ¿no? En su momento. Bueno, yo creo que en general hay un atractivo, que mucha gente piensa que no, la capacidad de hacer una carrera profesional evolutiva, ¿no? Desde joven hasta un puesto directivo en el sector, pues el sector no tiene tantas oportunidades. Claro. Básicamente porque no tiene esa pulsión de crecimiento que tiene la empresa que permite el crecimiento de la gente. Y no tenía en su momento mucha rotación, entonces era difícil entrar en una ONG e ir progresando. Pero ¿no? Ya empieza a haber un sector, ¿no? Sí. Ya empieza a haber un sector, o sea, sí, y hay rotación. Y hay rotación, y hay posibilidad de crecimiento. Porque tú crees que hacemos bien las cosas. Desde siempre, ¿te acuerdas? Hace más tiempo, ¿no? A lo mejor venían del mundo de la empresa a ayudarnos a profesionalizarnos, a hacer bien las cosas. Yo siempre yo desde que conocí un poco a fondo el sector no lucrativo, me di cuenta de que esto era una falacia. O sea, yo creo que el sector no lucrativo lleva profesionalizado muchísimos años y yo conozco profesionales que ya quisieran muchas empresas tener entre sus filas y que ganan la cuarta parte de lo que están ganando en las empresas y de profesionalidad están más que sobrados. Y de gestión. O sea, ya me gustaría a mí que en las grandes empresas del IBEX se sacara el jugo se le saca a cada euro aquí. Sin duda. O sea, que a mí cuando me dicen, no, es que hay que profesionalizar el sector, digo, espérate, que no tengáis que profesionalizaros vosotros en las empresas muchas veces porque, vamos, mi experiencia es todo lo contrario, eso sin duda alguna. Y de hecho, en la conversación de hoy surgía en qué medida este proceso de profesionalización no ha conllevado un proceso de casi más de burocratización. Que nos hemos hecho un poquito más aburridos, a lo mejor, lo que decías antes. Más burocracia, más procedimiento, más normativa, más reglamento, y eso también son como un peso en el que metes más reglamentos y como que pierdes un poco de alma, ¿no? Claro, en el día a día pierdes un poco de el enganche, pierdes un poco de la frescura, y eso es lo que hace que a los jóvenes en muchas ocasiones digan, oye, no, pues es que la Dana, pues yo me alquilo una furgoneta, la lleno de comida, la lleno de sacos y nos vamos el fin de semana y ya está. Porque no me vale que me digas que esté de 5 a 7 y media en este sitio y que además no lleve nada. Y que te firme todos estos papeles, porque el seguro de voluntariado, si no te cubre, si me pasa algo, no sé qué. Entonces yo creo que los jóvenes hoy necesitan una acción más rápida.
Luego es verdad que hay un tema que me parece muy relevante y es cuando trabajas en el mundo social, cuando trabajas con el cambio social, el tiempo es un factor muy relevante. O sea, no se cambia la vida de una persona en un mes. No se cambia al tiempo a largo plazo. Al tempo, sí. Al tempo. A mí me encanta, los que me conocen están hartos de irme, el tempo. El tempo. Es que, entonces, el mundo de la empresa, todo es muy rápido, el resultado es muy rápido y el día de hoy los jóvenes necesitan experiencias muy rápidas, ¿no? Y en cambio, si tú quieres hacer un voluntariado con sentido en el sector social, pues necesitas darte un tiempo. Pero ya no hablando de voluntariado, bueno, de trabajo profesional, ¿tú crees que nuestro día a día, el tuyo, el mío y el de la gente que trabaja en Tomillo o en la Fundación Botín, es muy distinto al que trabaja en una empresa vendiendo coches? O yo no lo veo tanto. No. O sea, tú vas tranquila, relajada, porque la gente dice, no, esta es una fundación, qué gusto, qué maravilla. Sí, no, Oye, vamos como todo el mundo. No voy a decir la expresión que estamos pensando los pero dos. Por rastrojo. Eso es. O perdiendo otras cosas. O sea, que no se diferencia tanto. No, la gente va... De hecho, yo creo que desde la pandemia se nos ha quedado como el acelerador pisado un poco permanente. Sí, yo tengo esa percepción. ¿Incluso demasiado? Demasiado, pero sí. A nosotros y a todo el mundo, pero también a nosotros. Porque hay como una sensación de premura y de no llegar en todo y de hacer más cosas. Hay como una aceleración social general y el sector no es ajeno. No es ajeno en absoluto. Luego la administración obviamente pues mete también mucha presión porque de alguna manera... Porque vosotros tenéis mucha relación con la administración. Es que nosotros... Claro, o sea, dependemos poco de la... Bueno, nada, del dinero público. Claro, no, nosotros tenemos una parte importante, porque aunque somos una fundación, tenemos nuestro endowment, tenemos un cierto patrimonio que usamos en nuestros propios programas, pero somos un centro concertado de formación profesional, somos una escuela de segunda oportunidad y ahí hay un elemento que es el concierto con la Consejería de Educación, que es una parte relevante del presupuesto, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenemos una relación, pero en ese caso es una relación más de largo plazo porque es un concierto, es una cosa que continúa a lo largo de los años y no es la subvención anual, que quizá es uno de los elementos más perversos de todo el modelo social, ¿no? La necesidad de muchas entidades sociales de abrir la puerta, la verja cada año y tener que enfrentarse con eso junto con una plantilla que a día de hoy... son todos indefinidos con la normativa, con lo cual ahí mejoramos muchísimo después de la crisis del 2009, porque de repente nos encontramos con esa tormenta perfecta de que había muchas más necesidades que atender, pero mucho menos dinero para atenderlas. Y lo que yo pensaba que podía haber generado el colapso del sector social 15 años después, tenemos un sector social mucho más fuerte y que de verdad, y no es una expresión, hace más con menos, ¿no? El talento solidario, que es lo que intentamos hacer, que celebramos ahora esos 15 años, es lo que intentamos trasladar. ¿Cuánto crees tú que la cultura de la medición del impacto ha influido en esto? La medición del impacto es el bottom line, no sé cómo decirlo, la última fila de nuestra acción para saber verdaderamente qué conseguimos en relación con nuestros objetivos con el dinero que invertimos. Digo, por explicarlo a quien no esté en esto. Bueno, yo creo que eso es esencial, porque venimos de una cultura de hacer. O sea, el impacto se ha medido durante muchos años en tantos alumnos, tantos aprobados, tantos orientados... ¿O cuánto invertías? Pero no, es que yo invierto medio millón. Aquí no aprende nadie. Pues es como si en educación no mides los aprobados. Pues oye, es que si no aprueba nadie, por muchas clases que des, pues no parece que estés cumpliendo tu misión. Entonces yo creo que el sector ha empezado a decir, no, nuestro impacto no es solo hacer. Nuestro impacto tiene que ser realmente ver cómo medimos un cambio en la vida de las personas. Yo por eso cuando entré en Tomillo tenía pues el mal de todo el sector, es decir, el mal del gigantismo, ¿no? Teníamos siempre una frase que era como pilla el pollo. Pilla el pollo era como, pues si te ofrecen poder gestionar un centro de mayores, pues cógelo porque puedes hacerlo y puedes hacerlo bien y tal. Y ellos, claro, yo... Pues el pollo me encanta, no lo había oído. No, pues pilla el pollo. Y yo, pilla el pollo, no. Aquí... Sobre todo si venía con dinero.
Bueno, venía porque claro. te ofrecían algo que daba dinero y decías, venga, pues lo hago. Y además es resultaba que necesario. al tiempo ya estabas haciendo cosas que no era para lo que existías. Entonces nosotros pasamos de juventud a 0 a 100. Hacíamos 0 a 100 de edad, desde escuelas infantiles hasta mayores, ¿no? Y entonces, pues, al final, la necesidad de decir, no, yo le cambio la vida a este joven, o es lo que intento, es lo que pretendo. Y eso no lo hago tocándole la espalda. Esto lo hago con un tratamiento que son 2, 3, 4 años. Esto no es un cursito de unos meses. Es un acompañamiento. Esto es un acompañamiento prolongado en el tiempo que permite que si tu trayectoria va para acá, acabe yendo para acá y tu vida acabe allá y no acabe aquí. ¿Y cuando no te funciona un programa te atreves a cerrarlo? Yo he cerrado, yo soy la cerradora oficial. ¿De verdad? De verdad. Nosotros hemos pasado y el último ha sido hace 1 año y pico. Porque es lo más difícil, ¿eh? A otra... de medir es que si no funciona, cierra. No, pero yo he cerrado proyectos que no funcionaban, por supuesto, pero también he pasado a otras entidades sociales proyectos que estaban funcionando, que tenían financiación, pero que no entraban en mi... Y los en has mi trasladado nuevo como foco. un futbolista. Con el financiador y todos de acuerdo, todos, pero se lo he pasado a otra fundación que trabaja más con infancia, que nosotros no queremos seguir trabajando con primera infancia, y lo he pasado, y me decía la directora de la fundación, me decía, Carmen, esto tiene engaño, ¿no? O sea, aquí hay un marrón que me estás colando. Y decía que no, que es que son madres con bebés, que nosotros no vamos a seguir trabajando esto. Y eso no hay tantas entidades que tomen esas decisiones. O sea, que es el foco unido a la medición. El foco unido a la medición. Porque no puede ser excelente en todo. No puede ser excelente en todo, eso lo tengo clarísimo. Y si quieres ser excelente y tienes que medir, tienes que concentrarte. Y para nosotros el concepto de escuela de segunda oportunidad, jóvenes que necesitan reengancharse a la vida, reengancharse a sus sueños, reengancharse a una carrera profesional, aunque empiece como camarero, una carrera profesional que le puede llevar a tener 7 restaurantes mañana en Madrid con el tiempo. Ese es el objetivo, y eso no lo puedes hacer si estás a todas y a centros de mayores y a escuelas infantiles y a no sé qué. O sea, o te centras o no aprietas. Carmen, ¿no te gustaría a veces que las administraciones públicas también midieran el impacto y la eficiencia social de lo que hacen? Desde luego. Sería chulo, ¿verdad? Sí. Por lo menos podrían empezar por medir lo que hacen a través de la financiación que dan a otros, eso para empezar. Pero medirlo bien, quiero decir, no medir... No sé si te entiendo. Sí, que muchas veces hay programas sociales públicos que están ejecutados por ONGs. Vale. Y que, bueno, pero esos están bien medidos también. No, porque pero no siempre. en muchos casos no están bien medidos. A lo mejor hay muchos datos, aportas muchos datos porque te piden, pero no están realmente haciendo una evaluación de impacto. No hay comparativa entre centros o no hay comparativa entre programas o un programa que ejecutan 5 Pero entidades. esto sería el problema de la organización social que no lo hace. Y de la administración que no lo pide. Y de la administración que no lo pide. Nosotros tenemos en España un grave problema de datos para poder medir lo que hace la administración. Claro, es que a mí me encantaría poder comparar lo que nosotros conseguimos con 500.000 de euros de inversión en educación, sea poco o mucho, con lo que consigue una administración pública con ese 500.000 de euros igual. Bueno, suelen ser cosas diferentes, porque es verdad. Suelen ser cosas diferentes. No puedes medir las guindas, que es la parte que hacemos más en general del sector, con ¿Tú crees que lo que es el guindas? o sea, son... Yo no estoy de acuerdo que hacemos las guindas. No me parecería bien que nos dedicáramos a poner guindas a pasteles. No, O sea, pero es que un pastel sin guindas puede no ser un pastel. Hay que tener cuidado con estas analogías porque te acaban hablando de pastelería, además son las 4:30 de la tarde, con lo cual esto es peligroso. Pero a mí sí me parece, a mí no me gustaría estar haciendo nada que no fuera esencial y que además yo creyera que el Estado no lo puede hacer. Fátima Sánchez, la directora del Centro Botín, siempre dice que el objetivo de un programa es desaparecer. O sea, el día que consigamos que el desarrollo de la inteligencia emocional y social y la creatividad esté ya en el sistema público educativo, pues oye, nos dedicamos a otra cosa. Claro, está claro. No creo que sean guindas. No, o sea, no me entiendas mal. No quiero decir que no sean necesarias. Lo que quiero decir es que la amplitud y la extensión de la misión educativa que tienen las administraciones públicas no es comparable. Entonces, ser muy eficiente en un programa de 1 millón de euros
o de 3 a ser muy eficiente en lo que es la empanada general de la educación en este país, con toda la fragmentación de las administraciones, de los ayuntamientos, de las comunidades, del ministerio, realmente es complejo, es muy complejo. Pero dicho esto, yo creo que tenemos un problema de recogida de datos, tenemos un problema de elaboración de los datos, tenemos un problema de atrevernos a comparar. Yo creo que la medición de impacto pasa por atreverse a comparar y atreverse a decir esto no funciona. Y eso tiene que ver con un concepto de laboratorio, tiene que ver con un concepto de investigación. Yo cuando digo, yo quiero ser un laboratorio social, me miran como un poco escandalizados en mi propia casa porque dicen, bueno, pues realmente no se hace experimentos con las personas. Es que si no experimentamos, si no nos atrevemos a decir esto no funciona, no vamos a mejorar nunca, vamos a seguir haciendo lo mismo siempre. Tenemos la obligación. Es obligatorio evaluar, criticar, autocriticarnos. Eso es esencial. Yo oigo poca autocrítica en el sector. Esto me parece que es importante. Por ir terminando, Carmen, yo recuerdo que hace un tiempo el mundo de la inversión de impacto se hablaba mucho y a mí me parecía que esto iba a cambiarlo todo. Porque de repente iba a movilizar unas cantidades ingentes de dinero y tal. Aquello, de facto, pues no ha sucedido, están sucediendo cosas. ¿Hay algo que tú veas venir que creas que lo va a cambiar todo? ¿En el mundo de lo social o en general? Bueno, yo creo que volvemos al principio de la conversación. O sea, al final, la inversión de impacto tiene que ver con el borrado de las fronteras en gran medida entre los silos, ¿no? Entonces, realmente eso está llegando mucho más lento de lo que esperábamos, está llegando con muchos más problemas, está llegando después de un COVID, está llegando con unos fondos Next Generation muy complicados y atrasados, y entonces ahora llega a tropezones, ¿no? Ahora de repente tengo muchísimos millones para inversión de impacto que me tengo que gastar en 2 años. Y eso perjudica que el proceso tenga sentido y realmente avance. Pero yo creo que yo creo que va. Y yo creo que por mucho que ahora parezca que todo el ESG se ha pasado de moda de repente, ¿no? No es así. O sea, yo creo que los ciudadanos del mundo estamos cada día más concienciados de que este mundo tiene que ser más justo, de que este mundo tiene que ser más equitativo, de que tenemos que cuidarnos más entre todos, de que tenemos que cuidar más el planeta, y todo eso al final te va a llevar. Lo que pasa es que, claro, mientras pretendamos chupar y soplar a la vez todo, pues es más complicado, ¿no? Pero yo creo que esto no tiene vuelta atrás. Puede tener paradiñas, ¿no? Puede tener... Que tampoco son malas para pensar un poquito. Bueno, porque hay que pensar cómo vas y tal. Y luego hay mucho, como todo, ¿no? O sea, cuando surge una nueva tendencia, pues hay mucho bumbling, hay mucha burbuja, hay mucho del que se dedica solo a hablar y a poner cosas bonitas y a escribir términos muy bonitos y artículos preciosos. Pero luego se coge el avión y se cruza el mundo y se queda tan contento, ¿no? Sí. Con todo el CO2 dando vueltas por ahí. Claro, bueno. Para terminar, dime una organización social, si es pequeñita mejor, que te encante, que te vuelva loca lo que hacen, cómo lo hacen. No me vale la Fundación Tomillo ni la Fundación Botín. Porque no es pequeñita. Porque no son pequeñitas. Pues no sé, yo creo que hay muchas instituciones. En esta te he pillado por sorpresa y lo he hecho aposta. Esta me has pillado por sorpresa. Y lo he hecho aposta. Pero bueno, a mí me gusta mucho la Fundación Exit. Sí. Me gusta mucho precisamente porque es pequeña y porque se mantiene bastante pequeña. El foco. Tiene mucho foco, no entra donde no es su terreno, no ha tenido esa tentación de pillar el pollo, y me gusta mucho lo que hacen. Muy bien. Pues nada, Carmen, a seguir en este mundo tan maravilloso en el que estamos, y por favor no dejes de servirnos de referencia como lo has hecho hasta ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este rato de las preguntas de la Fundación Botín. Muchas gracias. Gracias. Hasta ti.
Las preguntas de la Fundación Botín.